¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos están acompañando. Saludamos inmediatamente a Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi querida Betty? Buenos días, ¿cómo te va? Mucho gusto. Muy bien, Jorge, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Espérate que hay mucha reverberación por donde quiera. Está bien. Bueno, ¿qué novedades hay por ahí? Oye, pues todo en función al escándalo, ¿verdad? Al espectáculo, a la detención de Kalimba. Todo es show, ¿eh? Todo es show en este país, Jorge. ¿Cómo la ves tú? Pues la veo que sí, excepcionalmente se está canalizando todo por una filosofía, por un criterio muy del espectáculo y del show, ¿eh? Y yo no sé hasta dónde pueda llegar eso. Tratamos de pensar en que debemos informarle al público de cosas diferentes, diversas y nada más, ¿eh? Muy bien. ¿Sobre qué quieres que platiquemos? ¿Sobre qué platicamos, Jorge? Pues mira, hay varias cosas. Una de ellas es pues la situación que afecta a todos los mexicanos, la crisis económica, pero ayer Felipe Calderón aseguró que pues a pesar de las difíciles condiciones, pues no, hombre, el país cuenta con finanzas sanas y que las reservas, imagínate, alcanzan para pagar 2 veces la deuda externa. Y la verdad, yo me pregunto, no siendo economista, pero siendo lógica, si tenemos tanto dinero guardado, pues ¿por qué no liberamos esos recursos para enfrentar la inflación? Que, por cierto, nadie nos ha explicado por qué este aumento constante de precios. Y pues bueno, pues salimos a enfrentar esta emergencia nacional en torno a, pues precisamente esta situación económica. No sea que todo ese dinero guardado pues sea mal utilizado. No quiero decir que se lo vayan a llevar, pero pues no entiendo por qué, si tenemos tanto dinero también, por qué pedir tantos préstamos, ¿no? Al Banco Mundial, al BID, en fin, ¿no te parece que está muy extraño? Bueno, lo extraño es que, ¿cómo te voy a decir? Que yo creo que estamos en manos de criterios banqueros. Es decir, ¿por qué voy a pagar el capital si puedo pagar los intereses? Entonces, por ejemplo, allá se usa de que un individuo consigue un dinero al 1% mensual, digamos, y él se lo prestan para desarrollar sus empresas, y en vez de desarrollar sus empresas lo presta al 10% mensual, que es lo que se usa en la región. ¿Me entiendes? Entonces gana sin hacer nada el 9%. Entonces parecería cero. Quiero suponer que en la cuestión del país se está manejando con criterios. Pues sí, por ejemplo, cuando dices, oye, pues que Comercial Mexicana, no, pues es que habían jugado el dinero a la bolsa. Oye, que Mexicana de Aviación, que ahora las muchachas tienen que andar haciendo tubo en medio de los aviones y tienen que andar encuerando, qué palabra tan vulgar, tienen que andar haciendo striptease. Bueno, pues es que sus patrones utilizaron un sistema bancario y jugaron lo que no era de ellos. Yo lo veo así. En fin, y ahora el optimismo presidencial, un día te sacan que tenemos mucha lana. Sí, que tenemos mucho dinero en las pero reservas. El día anterior dijeron que en la lucha, guerra, contienda o animadversión contra la delincuencia organizada se gastan 240,000 millones de pesos. Y esos 240,000 millones o 150,000 millones de dólares, no sé cuánto sea, perdón porque me pierdo, podrían ser utilizados para que crezca el país y no para que crezca una economía paranormal, no, como dicen, para militar. No, pues para militar no tampoco, no. Pero es una paralela a la economía o a las muchas economías que tiene México. Está una economía del delito y su persecución. Para tal efecto se utilizan por una parte 240,000 millones de pesos, por otra parte todo lo que genera el comercio de las armas, y evidentemente la parte primordial, que es la demanda del estupefaciente que viene de Estados Unidos. ¿Cuánto se está haciendo y se está jugando en esa economía? Sí. Para economía, junto a la economía lícita entre comillas,
hay una economía enorme que está generando el hecho de tener 240,000 millones de pesos. Ahora, si tú dijeras, pero si vemos, por ejemplo, que en los delincuentes existen hombres que estaban en el ejército o están, que están en la política, que estuvieron o están, que hay un operativo en el cual dos bandos se trenzan, se lían, se agarran, se establecen una balacera. Entonces, tú dices, qué bueno que se esté persiguiendo el delito. No, cuatito. Eran unos militares contra unos policías. Eso fue ayer. Digo, ¿cómo vamos a creerlo? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si no tenemos clarificado quién es quién, qué de lo que se dice es verdad y qué de lo que se dice es propaganda. Uh-huh. Y en medio de todo eso, como si todo eso fuera poco, hay un dicho español que dice, y en eso parió la abuela. ¿Lo has oído? Sí, lo he oído. Y en todo eso estamos llenos de contento y de espíritu nobilísimamente, alegremente democrático, nos vamos a enfrascar en una campaña nacional costosísima. También para hacer que la mente de los mexicanos, la encuesta salga conforme al candidato que viene. Uh-huh. Resulte verdaderamente la situación de México es más allá del surrealismo. Las películas de Buñuel es la lógica pura. Alejandro Jodorowsky es la lógica total. ¿Me explico? Y se quedaron chiquitas con la realidad que vivimos, sí. ¿Cómo se llamaba? Aquel Arrabal, había un surrealista famoso en Francia, Arrabal. Y otro que vino a México y encontró, después por esto es el surrealismo puro. Y aquel 1930 no era nada. Ahora hemos perfeccionado nuestro surrealismo de manera que no sabemos qué es qué. Sí. Y en ese mecanismo de qué es qué encontré algo que quiero leerte y que sirve para... es muy informativo lo que voy a leer para que se vea que no solo en lo que dicta la televisión está la información. Armando Fuentes Aguirre es una persona muy respetable, es un escritor que yo no tengo el gusto de conocerlo personalmente, quizás sí alguna vez lo haya saludado, pero no cultivo amistad con él, pero siempre lo leo por su gracia, por su talento, por su manera de escribir tan llena de humor, por su concepto del humor, y porque siendo un hombre de tendencia, me parece, yo no sé si decir conservador o decir de derecha, lo que menos le moleste, pero en fin, izquierdista, sí, revolucionario, Guevara o comandante Marcos no lo es. Entonces veo un parrafito aquí muy interesante. Vino después aquella brillante generación de la Reforma con ideas liberales. Era la extrema izquierda de aquel tiempo. Luego en la Revolución la ideología que se plasmó en la Constitución del 17, fue roja, según se decía entonces. O sea, que era izquierdista. Esta tradición perduró en el siglo XX, y bien sufrió un quebranto con la caída de la Unión Soviética y la liquidación del comunismo. Eso puso desconcierto en la izquierda mexicana y la dividió en fracciones que se enfrentaron y se siguen enfrentando aún, eso lo dice él, entre sí. Tales pugnas, se supone de la izquierda, han impedido hasta ahora que la izquierda llegue a la presidencia, y todo indica que tampoco llegará en el 2012, pues según las cosas, dice Armando Fuentes Aguirre, según las cosas se ven ahora, habrá 2 candidatos izquierdistas, con lo que esa tendencia quedará nuevamente y como siempre dividida. Es una lástima. Sí. Yo no sé si lo dice de veras una lástima o nomás de dientes para afuera, pero en fin, dice él, es una lástima, porque muchos piensan, me cuento yo entre ellos, este país necesita un gobierno de izquierda,
que mire por los pobres de México, cuyo número y carencias han aumentado sensiblemente en estos últimos años. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que haya en México una izquierda democrática y liberal, desatada de los caducos dogmas y del estrecho maniqueísmo carente de toda actitud crítica que sigue caracterizando a muchos izquierdistas de hoy? Muy bien. Sí. Aquí, desde luego, vemos que él, y yo no sé, espero que sea de buena fe, se preocupa por decir que no vendrá un izquierdista a la presidencia de México. Sin embargo, subraya y anota la conveniencia de que hubiese un cambio fundamental. Yo digo una metamorfosis porque la palabra cambio, como argumento, siempre ya está gastada, no significa nada. Cambia cada uno de los burrachapatal de los chorrocientos candidatos sí, que va a haber a lo largo y ancho de la República Mexicana y que pululan y van a brotar como burbujas en el, ¿cómo se llama?, en el pantano. Así oye de las bolitas que de decir los que piden la unión y los que piden un cambio evidentemente para que todo continúe según su conveniencia. Pero de todas formas basta decir que un escritor hipotéticamente de derecha, hipotéticamente de centro derecha, vamos a llamarle así, que se ha caracterizado por ser un hombre no de la oposición, ahora piensa que es no solo útil sino necesario y que sería bienvenido un gobierno que tuviese un criterio alternativo izquierdista y que surgiera de la unión de una izquierda sólida. Él está tirando a que la izquierda verdadera se divida, pero hay quienes podemos pensar que de esa hipotética desunión que hay en las izquierdas pueda surgir en la cumbre de la izquierda, no en los izquierdosos que pululan esperando el presupuesto para la campaña, hablo de Veracruz, para repartírsela como un botín en el sentido de presa, piratearse la lana. No, pues esos son los de siempre. No, la izquierda verdadera podría ser un poco lo que sugeríamos aquí, que hubiese un cambio fundamental de la estructura de la política mexicana y que hubiese una izquierda real, verdadera, auténtica, que tuviese como meta fundamental la transformación del país, encaminarlo hacia el sendero de la verdadera evolución por medio de una educación fundamental que trae aparejado evidentemente condición sine qua non para prosperar el combate a la corrupción, que es la causa de nuestro desmadre nacional, para decirlo en una frase. Sí. Es cuanto, mi querida Beth. Sí, la verdad, Jorge, es que aquí lo hemos dicho una y otra vez y la verdad es que yo no soy tampoco muy optimista en cuanto a que gane, pues ya no un gobierno de izquierda, un gobierno alternativo, porque aquí lo planteábamos, ojalá que esos intereses que han tenido dividido, no estoy diciendo el PRD, sino una ideología diferente a las que hemos tenido, pues se conjuntaran y que lograran que pues en algún momento, no sé, Marcelo Ebrard, Andrés Manuel, pues decidieran no en función a un proyecto personal, sino un proyecto en el que verdaderamente un proyecto conjunto en que estuviera, por ejemplo, sí, Andrés Manuel, dividir el poder, sí, Ebrard, Espino, y que inviten a ¿cómo se llama? El ex rector de la universidad, Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente. Órale. Ajá. A ver qué se nos ocurre. Sí. Pero lo malo, y yo lo veo así, ojalá que no, que la boca se me haga chicharrón. No, yo confundí. No. ¿A quién? Fue un lapsus terrible. Encinas. Sí. Bueno, Espino podría estar porque es más, Por eso te digo. Sí. Encinas, Ebrard, AMLO, Juan Ramón de la Fuente, por decir algo. Ajá. Pero ¿sabes qué creo, Jorge? Que finalmente en este país a veces
pues no sé, es tan, son tan ambiciosos y tan, pues el poder hace que la gente de verdad no vea Ayer, por ejemplo, una meta definida nacional, y sí, creo que al fin y al cabo eso es lo que va a llevar nuevamente a ganar al PRI. Desafortunadamente, y porque ya se impuso el haya sido como haya sido, ¿no? Sí, ayer, por ejemplo, vi a Cárdenas. Entonces, Cárdenas representa finalmente, a pesar de su buena voluntad, de su entusiasmo, de su trayectoria y de su historia, el hecho de que una oposición que pierde es de gran utilidad para el triunfador. Y finalmente, los últimos 30 años en la política izquierdista de México estuvo garantizado la supervivencia y consolidación del partido en el poder. Claro. Y Cárdenas estuvo presente como perdedor. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Estamos de regreso, números telefónicos en cabina, con muchísimo gusto, 5518-7760, la sin costo 01800-581-8248. Y también usted puede ver el programa a través de www.radioamlo.tv, que por cierto me están diciendo que ahora sí se ve y se escucha muy bien, Jorge. Obvio, vino un ingeniero cheto y lo arregló, pero perfectamente. Ah, muy bien. Eres ingeniero. Bueno, adelante. Pues ¿de qué otra cuestión hablamos? Tengo algunas excepcionales. Mira, si hay alguien que bueno, quiero decir con esto, de que, pues, ¿cómo decírtelo? Dice la nota que quiero comentar: firman contrato a Aeromosas de Mexicana con Playboy. Y si hay alguien que aprecie la belleza, bueno, pues yo soy uno de los que aprecian la belleza femenina. Y bueno, no creo que sea, como te voy a decir, no me espanta nada. Y me gusta ver en aras de la estética, desde luego, de ver un cuerpo bello, ¿no? Sí. Y que enseña, bueno, pues hay una cierta satisfacción en cuanto a la belleza y a todo lo que tú busques, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, una línea de aviación de una u otra forma representa un país. Yo me acuerdo cuando en las Lufthansa, por ejemplo, alguna vez que pude viajar en primera, no sé por qué, servían el caviar en bandejas de plata. Estoy hablando de 1900, que sería 55 por ahí. Ah, sí, daban caviar y todo Caviar, eso, ¿no? En bandejas de plata y con cucharotas grandes, no sé qué. Ya alguien me pagó mi boleto en primera, no me acuerdo si fue un destacado hombre que me dio, vaya, que me compensó algún favor con él. Bueno, entonces puedo decir, desde entonces yo pienso que las líneas alemanas son muy serias, no sé por qué. Luego también en Francia, que tiene las características de la belleza, la liviandad, pues yo nunca lo vi. Líneas italianas, líneas suizas, qué barbaridad, ni mucho menos. Las inglesas son más desangeladas, en fin, no hay nada. Pero el hecho de que en una línea mexicana las Aeromosas firmen contrato con Playboy, así como que me da cierta desconfianza del país, porque finalmente representan a México. Y si tú ves ya en el chacoteo, las señoritas, con razón yo notaba que tenía su pitito el tren de su indiferencia, cuando desfilaban por ahí, sabían que las estábamos mirando. Su maquillaje exagerado, su manera de hablar, su regodeo es el mismo que yo veía en los pasillos de la televisión. Actricitas, sí, nuevas orquídeas del cine nacional, que van meneándose para que las vea la gente. El pasillo del avión, para estas chicas, no todas, obvio, pero para muchas, era la pasarela de la televisión. De ahí a Playboy no hay más que un paso. Eso es evidente. Pero me pregunto yo, ¿qué no podemos hacer un país serio?
para todo el lugar. Yo me acuerdo que era delicioso para mí de vez en cuando escaparme a ver el Crazy Horse de París. Esas son conejitas, bueno, esas también, no importa cada quien lo que tiene, pero aquí están con su hermosísima, ¿cómo diría yo? Con la ingenuidad tradicional de la mujer sotaventina, digo, costeña, norteña o lo que sea, ¿no? Y ahí está el grupo y la macolla de señoritas agachándose para mostrarlo bastante o poco, bien ubicado o no bien ubicado que tengan, y las señoritas. Ahora, imagínese usted una de estas conejitas en un caso de emergencia, con unos pasajeros que tienen temor por perder su vida, llenos de estrés y de angustia porque le falla una puerta al avión, o el motor, o el clima que está de la fregada. Ahorita, por ejemplo, un avión se retrasó 3 horas y hay que ir a un hotel y hay que regresar y llega 3 horas más tarde y un desastre total. Y estas muchachas cuyo objetivo es enseñar lo mucho o poco y bien ubicado que tengan en Playboy, que al mismo tiempo de ser taiboleras, no, o de que bailen tubo en el avión, o que pongan o que chacoteen con los pasajeros, bueno, ya podrían organizar vuelos eróticos de Mexicana, ¿por qué no? Imagínate tú que yo sí pagaría un extra por viajar con hermosas. Ya les diste la idea del año de la vida. Vuelos eróticos nocturnos a Acapulco para el turismo, un espectáculo, avión con tubo, y al llegar allá ellas mismas nos conducen al cabaret, muy seguro, en el 8º, 31º piso, donde hay un baile y cena con ellas, y págale. Pero también si una línea así crece y va fuera de México, pues fíjate que las muchachas, porque no creo yo que puedan delimitar exactamente hasta dónde su temperamento artístico y fogoso y televicentrino los lleve a desfilar en un tubo en Playboy y encuerarse en Playboy, porque yo sé que ahí salen las mujeres desposeídas de ropa. Cuando una mujer está desposeída de su ropa, se llama que está encuerada. Digo, no creo faltar a la gramática, No. Ni me espanta ver una muchacha en tales condiciones en el hipotético caso de que yo la viera. Pero todo tiene su lugar. Porque ahorita son las de Aeroméxico, y luego quién sabe qué otra cosa son, y luego por qué no poner y extender el asunto a los servicios consulares del país. ¿Por qué no? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? A la señora Espinosa que organice una cuadrilla de un regimiento de muchachos que vayan por todo el mundo, porque todo lo hacemos bajo el parámetro para obviamente esto van a ser presentadas por todos los locutores de la televisión. Desde luego. Les van a hacer programas, van a ir a hacer Iniciativa México, les va a dar un premio, van a ir a bailar al programa de Raúl Velasco, el equivalente. Es una noticia forjada en la mesa de un productor de televisión. Nuevamente. Y ya está. Es la idea de promover lo que México tiene, para no hablar de las cosas malas que hay. Van a hacer libretas de Playboy, van a hacer pañoletas con Playboy, van a hacer un preservativo marca azafata mexicana y cosas así. Toda la idea de la publicidad. Es un nicho mercantil, tú no lo entiendes. Es un nicho de comercial para poner todo. Y en el aeropuerto habrá toda una parafernalia de ropa interior de azafata. Claro. Con encajes negros, quizá. Ahí está toda la idea del productor. Primero lanzamos el producto y luego ya todas las revistas y los productos. Pero ya di como 5 o 10 ideas
el que quiere las toma y el que no. Oye, en todo caso, estamos muy orgullosos porque nuestras líneas aéreas tienen no azafatas comunes y corrientes, sino aeromosas, claro, azafatas de Playboy. Oye, Martín Esparza debería de pensar seriamente en sacar un calendario para que, pues bueno, no lo ataquen de esta manera, ¿verdad? Que pues bueno, sea reconsiderado nuevamente para que sea amigo del gobierno en turno, ¿no? Está bien. Adelante, mi querida Betty. Jorge, pues fíjate, a propósito de lo que hablabas al inicio del programa de un gobierno de alternativa, pues López Obrador, y yo lo apoyo en ese sentido, está hablando de pues exigirle a la dirigencia del PRD que diga qué negoció con Felipe Calderón, ¿no? Todo esto en función allá todas las campañas que se están haciendo en torno a la elección del Estado de México sobre la conveniencia o no de una alianza y de que pues bueno todavía están poniendo en entredicho la candidatura de Alejandro Encinas, ¿no? Porque obviamente los chuchos quieren la alianza y evidentemente Andrés Manuel López Obrador pues no se va a prestar a esa alianza con el Partido Acción Nacional, ¿no? Pero está bien que les diga que se negocia. ¿Encina sí se va a prestar? No. Yo creo que no. En las actuales circunstancias, creo que el principal problema para el PAN es el hecho de que ha perdido dos o tres cosas, voy a decir, perdón por usar palabras que van a ofender o van a chocar, a manifestar a su repudio los hombres de la política mexicana. Mira, lo que un partido en el poder pierde cuando su hecho no corresponde con su dicho, dicta non facta non dicta, hechos, no palabras. Y lamentablemente, dirá Felipe Calderón y sus colaterales, han fallado en los hechos. Y lo que pierde es una palabra que no usan: credibilidad, honor, prestigio. La parole tenue, el mantener su palabra. Y otro que es más bíblico y que ellos comprenderán perfectamente bien: predicar con el ejemplo. Y eso el sistema, perdónenme, sin mala leche, sin agresión, sin pesimismo, no lo han hecho. Es la mejor propaganda. Ahora, inventen que otra filosofía es un peligro para México. ¿Quién coño se los va a creer? Sí. Ellos, que eran la salvación, resultaron un peligro. Pues ahora, imagínate. Ahora, ¿cómo? Adelante. Una pausa nuevamente y enseguida estamos de vuelta. Estamos de vuelta en este espacio. Gracias por sus llamadas telefónicas. Adelante, Jorge. Fíjate, ¿qué te pareciera yo si dijera, pues no debió parecer nada porque lo digo todos los días? Fíjate que hay infiltraciones del mismo crimen organizado, hay infiltraciones en las fuerzas de aquellos que combaten al crimen organizado. Para desgracia de México, no se puede tener confianza en las autoridades. Se sabe que los delincuentes se meten a las filas de acá. ¿Quién lo dice? Pues lo dice uno de ellos, lo dice uno de los hombres del poder y del gobierno, Diego Fernández de Ceballos, en las declaraciones de ayer. Prácticamente desconoce la efectividad de los quehaceres gubernamentales. Dice: Diego Fernández de Ceballos advirtió que jamás mandó al diablo a las instituciones. Don Diego, la está usted regando. Si dice que hay infiltraciones en las filas del poder de los enemigos, prácticamente está usted mandando al diablo a las instituciones. Es decir, oye, pues le está usted diciendo traidor a una institución. Veamos lo que usted declaró. Para desgracia de México, es muy difícil poner toda la confianza en las autoridades. Bueno, poner la confianza.
Pues ya las está desconociendo ahí, ¿no? Ya las está usted mandando al diablo, pero obvio, si a mí mi patrón no me tiene confianza, de facto me mandó al diablo, me mandó al caraz, me mandó al demonio, me mandó a un usted quiera, pero ya no me tienen confianza. Es decir, ya me descalificaron. Sí. Y mandar al diablo es la manera de descalificar más reconocida. Bueno, para desgracia de México, repito, agregó, es muy difícil poner toda la confianza en las autoridades que trabajan en esta materia, es decir, en el combate al crimen. Cuando se sabe de infiltraciones que hay del crimen organizado, que hay de este crimen en nuestras filas gubernamentales, y de los propios secuestradores en el ámbito policíaco, y de los propios secuestradores en el ámbito policíaco, y él sabe de lo que habla, estuvo 7 meses con ellos, entonces sabe que hay secuestradores que están dentro del ámbito policíaco, en el ámbito de la investigación y en el de las instituciones. Es decir, para usted son áreas penetradas, pero no las mandó al diablo. ¿Qué quiere decir? Seamos serios, don Diego. No es serio descalificar lo que antes elogia, o descalificar lo que antes dice usted querer. No mandé jamás al diablo las instituciones, simplemente no les cree. Pues es lo mismo. Pues digo que sí. Fernández de Ceballos fue más allá y reconoció que el discurso que mantiene ahora al denunciar la pobreza de México es parte de un acuerdo al que llegó y todo eso. Entonces, sí fue parte de un acuerdo donde yo asumiría, pero de acuerdo a mis convicciones, una lucha por valores fundamentales. O muy bien que luche por valores fundamentales, como puede ser la lucha contra la pobreza. Y aquí dice algo que verdaderamente solo puede decir un hombre de oposición: la lucha contra la corrupción. Ah, muy bien. Entonces, don Diego, hay que comenzar a ver qué va usted a hacer como un convencido de que hay que erradicar la corrupción en México. Dice, la lucha contra la corrupción. Ah, pero también la lucha contra la impunidad. Lo dice como si fueran cosas antagónicas. No, don. La corrupción genera la impunidad. La impunidad es hija de la corrupción. Para que haya impunidad, se necesita que haya un caldo de cultivo de corrupción. Si hay un caldo de cultivo corrupto, eso es lo que hace generar y nacer la planta de la impunidad. Así es que no tiene usted, pero quiero luchar contra la corrupción, pero el pero sobra, es una coma lo que va ahí. La lucha contra la corrupción, coma, contra la impunidad y con todas las consecuencias de la corrupción, porque lo dice literariamente, lo escribe literariamente para que haya una distracción en el lector o en el auditor. Fíjate, lucho contra la corrupción, pero no quiero cacería de brujas. Eso lo podría haber dicho. Pero también contra la impunidad. Lucha contra la corrupción y contra la consecuencia de la corrupción, que es una de las consecuencias de la corrupción, es la impunidad. Eso también se puede y se debe negociar en un secuestro. No veo que sea algo que ellos impongan, otros valores, otros principios u otros compromisos para México. Sencillamente discutir lo que ahí se quiera discutir entre ellos, porque para dinero sí también hay una cuestión ideológica. Lo que haya dicho Diego, lo muy importante de él es su contradicción, en el que por una parte desconoce y le falta credibilidad, que se la niega al sistema político actual, y por otra parte dice, no, yo jamás he mandado al diablo a las instituciones, porque le dan mucha trascendencia a haber mandado al diablo a las instituciones, porque es como una ofensa patria que dio Andrés Manuel López Obrador, como si las instituciones no fuesen mandables al diablo. Al diablo. Pero, por ejemplo, es una manera de decir mandar al diablo, pero puede haber cosas más terribles que mandar algo al diablo, que no deja de tener un sentido figurado casi doméstico. Pero, por ejemplo, una institución de justicia, como la que vemos en México, donde el 95% de los casos, con unos jueces tan terribles que dejan en libertad torbos criminales y que por otra parte meten a la cárcel a la que cortó
una planta para vender y tener que comer, o un costal de tierra, como el caso que yo he narrado aquí, y la meten a la cárcel por eso, y es así se condenó. Y jueces que no ven físicamente a su condenado. Y que le echan la culpa al Ministerio Público por falta de integración de pruebas, cuando en realidad pues todo se basa en la corrupción que hay en esa cadenita que se llaman, o que llaman ellos, la justicia mexicana, ¿no? Fíjate que todo lo que ha explotado la televisión con los jueces y el cotorreo que traen, y que cada noticiero salen 20 veces los jueces, y la señora que se enoja, que se desmaya, y todo eso que se explota, porque ellas no solamente son privadas, y digo asesinadas, y les matan a sus hijos y todo, sino que después es la televisión la que se encarga de hacer violaciones subsecuentes, una tras de otra, noticiero tras noticiero, y está uno ya hasta el gorro de ver las escenas de la pobre señora que mataron al atravesar la calle, y de la otra que se desmaya porque liberaron al criminal de su hijo. Pero hay cosas que se explica mucho y se indignan los señores jueces, porque ellos no les integraron bien las averiguaciones, el papel para que condenaran o no. Pero si no son de Walmart, no son de Telmex. A una señorita de Telmex dice: quiero hablar con el canal de televisión de Banderilla, y inmediatamente le pone el disco, no existe. No le preguntan: oiga, ¿dónde está Banderilla? Oiga, ¿dónde está el canal? Oiga, ¿cómo se llama el canal? ¿Qué estado es? No, ella no piensa. Sí, necesita el número de tu contrato para poder entonces... Cuando van a pagar, sí, si no tiene el número de contrato no sabe qué hacer. De proveedor. ¿Qué número de proveedor es usted? Poca más. No saben resolver. Entonces, ¿cómo un juez? A ver, a mí me dice alguien, fíjense ustedes, pido perdón por el mal que te hice. Bueno, no dice más. Dice uno, yo sé que la mató, y para corroborar mi dicho, sé dónde la enterró. Y ya. Es incompleto, pero es que sí la encontraron en este lugar. Sí la había quemado. Nadie ha dicho que no tenía un tiro, y dijeron que sí tenía un tiro. Con todos esos antecedentes, los jueces dicen: no está completo. Pero yo creo que un juez no es como en un militar nos dijeron en México: no sabe deducir, no sabe disuadir. Pero disuadir, deducir, sacar. Deducir es sacar algo en claro. Deducir si saben, inferir si saben, colegir si saben. Son funciones del pensamiento que un juez tiene que hacer. Y eso los tres jueces no nos lo han explicado. Para ellos parecería ser que todo a rajatabla termina, no falta una coma, ergo no se entiende, y saco la conclusión. Ahí sí deciden. Ahí sí tienen toda la posibilidad para decir: es inocente. Sí. No, pero es que hay otra. Psicoanalíticamente tiene una conducta irreprochable. Psicoanalíticamente ha sido un joven ejemplar. Eso lo quisiera yo saber, ya que aquí, en esta etapa de su vida, hay una oscuridad. Quiero saber cómo fue su pasado, cómo fue su conducta, qué educación tenía, qué cosas nobles ha hecho en su vida de manera que puedan avalar su personalidad inocente. Eso no lo sabemos. Por eso sí se puede mandar al diablo a ciertas instituciones. Adelante, Betty. Sí, y bueno, volviendo a Diego, que ya nos bifurcamos, en realidad habla Diego como si estuviera hablando de otra circunstancia, de otro país, hablar del fraude electoral, hablar de la fuga de dinero en México, hablar de la complacencia de autoridades, y luego decir no, pero con esto no estoy mandando al diablo las instituciones. Sí, efectivamente, como si fueran dos cosas distintas que porque, por ejemplo, no convivieran en México. Dice paparruchas y pavadas, como dicen en Argentina.
el deber de todos nosotros es luchar contra todos estos males que afectan a México, que de ninguna manera se debe olvidar, como los saqueos monetarios, los fraudes electorales. ¿Cuáles, don Diego? Pues sí, ¿sabe de alguno? Que nos diga, ¿no? Haya sido como haya sido, usted ya tiene edad para saber de fraudes electorales, los cuales puede usted. Ahora, es un ejercicio de autocrítica de su partido, adelante, hágalo bien. Y acciones que orquestan particulares en complicidad con algunos funcionarios, es decir, trinquetes, usted sabe, dígalos. Por ejemplo, un fraude electoral afecta muchísimo la vida de México, pero pues cómo no, una operación de particulares que adoptan decisiones cuando en una mañana salen miles de millones de dólares del país. Pero según su partido, en la Acción Nacional, no ha habido fraudes electorales en este país. Entonces, ¿cómo él habla de eso, no? Por eso es que decirlo así vagamente, desde un partido, pues implica decir, se lo dice a otros partidos, o también lo podemos decir del suyo. Eso es lo muy importante. Adelante. Sí. Una pausa nuevamente seguida, regresamos. Estamos de regreso. Adelante, Jorge. Bien. Tenía yo una notita por aquí que ahorita mismo te voy a leer respecto a los de Diego Noera. Las ya lo vimos. ¿Qué me iba a decir? Oye, por ahí también algo que te quería platicar en torno a, creo que ya lo hablamos un poquito en la semana, pero fíjate cómo en la situación de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, pues se ve tanto en la situación del secretario de Marina Sáenz, que no está aceptando estas recomendaciones y que obviamente es muy peligroso que esto suceda en México, pero también, y hay que decirlo, Jorge, la Comisión de Derechos Humanos del DF envió una recomendación a Marcelo Ebrard para que suspenda la supervía poniente y que, bueno, haya un diálogo entre vecinos antes de que puedan ocurrir pues algún desastre, y pues parece que el gobierno capitalino también desoyó las recomendaciones de la comisión, así es que pues finalmente ¿para qué sirven las mentadas comisiones, no? Sí, parecería ser que tienen un rol muy difícil, ¿verdad? El hecho de ser detestados por la televisión, el hecho de no ser obedecidos por lo que ellos recomiendan, y al mismo tiempo ser odiados por las instituciones que tendrían que obedecer. Sí. Está muy difícil, una situación muy compleja. Yo creo que se está manifestando en México, en ciertas instituciones, hay lo que podríamos considerar como que vacío de poder. Es decir, por un lado nos damos cuenta de que evidentemente no debe haber alimentos chatarra, y se toman determinaciones que no solucionan el problema. Por otro lado, nos enteramos de que hay crimen, extorsión, secuestro y más crimen en los migrantes que pasan por México y vienen de Sudamérica. Se toman determinaciones, tiene que entrar un sacerdote que sigue los pasos y el ejemplo de su patrón Jesucristo, y el problema no se soluciona. El ejército, las policías y la marina entran al combate de la delincuencia generada por el tráfico de las drogas, y la solución ha empeorado nuestra contabilidad de crimen. Total que vivimos en una confusión. Y Diego, por ejemplo, dice, tenemos que luchar. ¿Qué coño hacemos? ¿Qué podemos hacer? Nada, rezar. Por otra parte, vemos que el presidente tiene una actitud de verdadera y auténtica alegría al contar el dinero que tenemos en caja. En caja es de tener guardado en la caja fuerte. Sí. Y luego, pero el día anterior nos dicen, es que gastamos 240,000 millones en el combate al contrario. Oye, ¿qué con 100,000 millones de pesos no podíamos arreglar algo? Mejor vamos a repartirlos y todos nos hacemos tontos, y ahí muere. Nos ahorramos 140 millones de dólares. Y no hay que ser gran economista para no hay que ser gran economista, pues sí, de todas maneras.
principios morales, no los hay. Sí. Y los que se tragan y se inyectan, se untan, o admiran, o ven con éxtasis la droga, se la van a seguir metiendo, tragando, untando, o fumando, y no les remuerde la conciencia. Sí, mejor resolvemos otras cosas, ¿no? Pues mejor hay que... ahora me estaba diciendo Manuel Munguía, porque me despidió, nada más que llegó tarde su llamada. Sí. Que sabías tú que pactar, ¿sabes de qué palabra viene? No. De paz. Pactar es buscar la paz. Sí. Entonces, no es algo degradante o denigratorio. Ahora ya dijeron que no somos un país de machos, es decir, pactar no es rajarse. Pactar es examinar con inteligencia cómo se hacen arreglos y convenciones de manera que se obtenga un estado más cercano a la paz. P-A-Z. ¿Y se acabó? Pues no es algo malo, deberían de tomarlo en cuenta porque... Deberían. No, creo que no afecta a la legitimidad de nadie, ¿no? No, bien por el contrario. El hecho de que se haga una búsqueda de la paz es para bien, sí. Claro, esto tiene que ser un buen pastor. Fíjate que hay, yo no sé si pastor no, porque es con ese. Sí. Pero un buen pastor tiene que ver por sus ovejas, de la misma manera que un presidente tiene que ver por su pueblo. Y no me vengan con el cuento de que ay, que es muy paternalista ni que nada, pues por cuartos, como si dan la responsabilidad de tanta gente, pues sobre qué cuentas vas a entregar históricamente. Porque ya así de pasar a la historia como el presidente del empleo le va a ser difícil a Felipe Calderón, le va a ser difícil. Sí. Ahora ahí tiene 240,000 millones de pesos que entonces en vez de aplicarlos al combate de comprar metralletas, pues vamos a hacer fábricas, a ver qué hacemos. Adelante. Tenemos llamadas del auditorio, 2 llamaditas, Jorge, porque ya es hora del notipoema. El señor León dice, para que las izquierdas se unan es necesario amar a México. Saludos. Obvio. Y también otro mensaje dice, señor Saldaña, sobre las azafatas, pregunto, ¿y dónde quedó la dignidad femenina? Pues no sé si las vaya a apoyar Lidia Cacho o van buscando que el Comité de Evolución de la Mujer o los defensores de la mujer les maten un pollito y les hagan un mole. Adelante. También Jorge Maciel dice, reciban un cordial saludo, y dice, creo que tiene razón, y agregaría, ¿por qué no destinar parte de todo ese dinero a la educación, a la activación de la economía y generación de empleos? Obvio. ¿O acaso todo tiene que gastarse en armas y milicias? Saludos. Esa es mi pregunta. Notipoema, Jorge. Ando en busca de un juez benevolente que me absuelva de todos mis pecados, que no encuentre delito en mi pasado y me libere y me dé libertad serenamente. Quiero un juez mexicano complaciente que me dicte sentencia absolutoria y olvide mi nefasta trayectoria por el tiempo perdido inicuamente. La doctrina mirífica y cristiana estableció la norma para el mundo, a cada quien lo suyo. Es una humana condición de igualdad republicana. Es un error magnífico y rotundo confiar en la justicia mexicana. Todos andamos en busca de un juez, ¿verdad? Que sí, no, pero no nos amigo, haga. un juez amigo. Oye, evidentemente eso de que haber perdido el tiempo inicuamente lo hice recordando a Renato Leduc, pero no pude meterle ahí como dijo Leduc o algo así, ¿me entiendes? Sí. Pero no me robé ninguna idea, sino que hago constancia de que él fue quien lo dijo. Adelante, Betty. También nos llama el señor Ernesto López, dice, señor Saldaña, dice, no hay que pensar mal de la señora Isabel Miranda, ahora está apoyando la causa de la señora de Chihuahua al calificar de insensibles a los jueces del Tribunal Oral en Chihuahua. Pero sí me parece que los juzga muy bien. Sí. Lo que me gustaría es que tuviese argumentos incontrovertibles. Y esos se encuentran, obviamente, no lo han examinado bien. Bueno, adelante. También tenemos llamada de la señora María Eugenia Castro. Saludos, felicitaciones, señor Saldaña. Ojalá que comenten algo del enfrentamiento del ESME contra Milenio. Sí, hombre, sí. Yo oí una frase que se me quedó ahí haciendo escozor. Odio al periodismo ideológico.
Hay que decir. Eso es paralelo a lo que dijo Millán de Astray en Francia. En Francia no, en España. ¿Sabe lo que dijo? Muera la inteligencia. Sí. Sí. No me acuerdo cómo se llama el joven que lo dijo, un señor de bigotito muy simpático, por cierto. Tiene 10,000 árboles. Bueno. Ya nos vamos, Jorge, nos escuchamos el próximo domingo. Hasta el domingo, mucho gusto, gracias. Dispuestos a trabajar, tendremos huertos y flores y un campo de aterrizar. Ahora seremos felices, agave voy a sembrar. El rancho siempre ha lucido así, no deben de protestar. La 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 la.